¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a la explicación del tema 2 en ética, conceptos y dilemas éticos. El tema se llama la relación de la ética con otras disciplinas y vamos a ver cómo se relaciona precisamente la ciencia de la ética con otro tipo de ciencias u otras disciplinas. Para iniciar vamos a tratar lo que es la ética y la psicología. Bien, ¿qué es la psicología? La psicología, tal como nos lo propone Blackboard, es la ciencia que se encarga de estudiar la conducta y el comportamiento humano, al igual que la ética, solo que la ética le interesa más la valoración de los actos como buenos y malos, y el por qué se decide hacer estos, mientras que la psicología busca el origen de los actos, el origen epistemológico, el origen psicológico, el origen mental del por qué se dan estos actos. ¿Sí? Eso sería. La ética y la sociología. Bien, la sociología como ciencia estudia los hechos que se dan dentro de una sociedad, solo que ésta no da valor a estos actos como buenos o malos, simplemente los estudia como tal, como actos sociales, como actos humanos dentro de una sociedad. Va más en cuestión de la estadística, la sociología, mientras que la ética va más en cuestión de asignar valores de bueno o malo a todos estos actos, ¿sale? Bien, ética y derecho. La ética y el derecho ambas estudian las normas, es decir, las leyes o las reglas del comportamiento, solo que existen cuatro grandes diferencias entre la norma ética y la norma de derecho. La primera es que la norma ética es autónoma, es decir, depende solamente de mí mismo. El derecho o la norma de derecho es heteronoma, quiere decir que las leyes de derecho vienen fuera de mí, se me imponen. La segunda diferencia es que la ética estudia la conducta como buena o mala y el derecho solamente estudia el acto para aplicar las leyes que procedan en su debido caso. No asigna valores de bueno o malo, más bien establece criterios como crimen, culpable o inocente, más nunca jamás, perdón, más nunca bueno o malo. La ética, la norma ética es unilateral, es decir, solamente depende de mí mismo. Si yo la cumplo o no la cumplo, lo que yo considero bueno o no, pues no va a pasar más allá de que quede solamente conmigo en mi cargo de conciencia. Mientras que el derecho es bilateral, es decir, ya la norma del derecho la tengo yo relación con alguien más o una responsabilidad con alguien más, y esto tiene que ver con la siguiente parte, con la última diferencia. La norma ética es incoercible, es decir, nadie me puede obligar a realizarla, mientras que la norma de derecho sí es coercible. Existe la ley que me obliga a seguir una conducta determinada. Y bueno, ya sabemos lo que sucede cuando no cumplimos con este tipo de normas, que son las del derecho. Ética y economía. La economía es la ciencia que estudia la producción, distribución y consumo de los bienes materiales. Nada más estudia cómo se producen, distribuyen y consumen. No le interesa nada más. Para la ética, en este sentido, con la economía, lo ideal es buscar una justa distribución de la riqueza, es decir, que los trabajos tengan salarios dignos, que no exista la pobreza, porque si aquí ya podríamos establecer juicios de valor sobre si la acumulación de riqueza exacerbada es buena o es mala, es decir, que existan los multimillonarios. Ya que a final de cuentas, sí, ok, los multimillonarios crean empresas, dan trabajo, etcétera, etcétera, pero tienen miles de millones de pesos, de dólares, de euros, de lo que sea, acumulados para sí mismos y no fluyen, no fluctúan y no llegan a otras personas que podrían necesitarlo en determinado momento. Entonces, ¿qué sería lo más ético, no? La justa distribución de la riqueza o que la política del capitalismo de que cada quien tiene por lo que trabaja o lo que consigue. Eh, Ética y pedagogía. La pedagogía es la ciencia que estudia la educación. Eh, entonces, la ética, aquí podríamos decir que la pedagogía solamente estudia la educación y sus procesos, mientras que la ética se va a encargar en el fin de la educación. ¿Para qué sirve esa educación? Una educación puede ser ética o no ética. Mejor dicho, una educación dentro de la ética
puede ser susceptible de valoraciones como adecuada, no adecuada, buena, mala, dependiendo de los fines de la educación. A final de cuentas, si el fin de la educación es crear personas libres, conscientes y responsables, podríamos decir que es una educación buena. Si, a diferencia de otros lugares o de otros modelos, la educación está siendo utilizada como un modelo de control, de represión, de enajenación, es decir, en vez de educar a las personas para que piensen por sí mismos, se les educa para que piensen lo que el Estado quiere que piensen, pues entonces ya podríamos hacer una valoración de que esa pedagogía, de que esa educación no es buena. Y la pedagogía jamás va a hacer esa valoración, solamente se va a dedicar a establecer la educación y sus procesos para lo que quiera que ésta se use. Aquí viene un apartado diferente, o un subtema, mejor dicho, el 2.2, que es la ética y la metafísica. Bien, ¿qué es la metafísica? La metafísica es la ciencia que estudia al ser en cuanto ser. Ok. Es decir, primero que nada, vamos a definir metafísica. Viene de dos vocablos griegos que son meta o metos, que es más allá, y física, que hoy lo entendemos como lo que está más allá de lo físico. Originalmente, Aristóteles lo escribió como lo que sigue de la física, ya que su libro anterior fue física. Entonces, por lógica, el siguiente libro debería de ser metafísica, el que sigue de física. Hoy entendemos la metafísica como el estudio de todas estas cosas espirituales o paranormales o cosas que tienen que ver con el espíritu, los fantasmas o cosas así. Aunque filosóficamente la metafísica estudia el ser, la existencia misma en su totalidad, en cuanto a existencia misma en su totalidad, es decir, estudia, digamos, la realidad o la existencia en sí misma. La metafísica va a ser importante con la ética porque nos va a plantear varios términos básicos para todas las ciencias sociales, como puede ser el ser, lo bueno, lo malo, la forma, la sustancia, etcétera. Es decir, conceptos que vamos a ver no nada más ni en metafísica, en ética, en historia, en filosofía, en muchas otras ramas. De hecho, ah, hay una rama de la metafísica que se llama ontología. La ontología estudia al ser en cuanto a sus propiedades de ser. Es la parte que estamos viendo nosotros, ¿sí? La ontología y la ética, más bien. Entonces, por parte de la ontología y la metafísica, solamente se va a relacionar en cuanto a la relación de los conceptos. Y por último tenemos la ética y la teología. La teología es la ciencia que estudia el conocimiento de Dios o el conocer a Dios. Regularmente se asocia con una teología cristiana y con procesos de revelación divina como la Biblia. Sin, sin embargo, también los judíos tienen su propia teología y puede existir incluso una teología agnóstica fuera de toda religión. Y la teología podemos entenderla solamente como el estudio o el conocimiento que tenemos acerca de esta idea de Dios, siempre y cuando concibamos la idea de Dios, claro está. Entonces, dentro de las religiones va a existir lo que es la teología moral, que es las normas de conducta basadas en cuanto a lo que la teología, la religión, considera bueno o malo. Entonces, ahí va a juntar con la ética, sí, solo que para la ética en cuanto a ciencia solamente se basa en la razón y en el estudio de los actos humanos, no hay ninguna intervención o influencia divina. En la teología sí, en la teología para juzgar un acto de bueno o malo va a depender de la cosmovisión de esa religión, sí, nada más. Por ejemplo, para el catolicismo es malo que una persona tenga más de dos parejas, mientras que a lo mejor en otras religiones pues no lo va a hacer. No va a ser malo, sino que va a ser normal, adecuado, incluso hasta bueno. Entonces, en este sentido, la teología no va a poder establecer normas o pautas universales, porque no todos tenemos la misma religión. Mientras que la ética es lo que busca pautas o normas de conducta que sean universales, es decir, que apliquen para todas las sociedades, aunque va a depender, claro está, de la sociedad en turno. Va a aplicar juicios de bueno o malo a ciertas cosas y estos van a ir cambiando, pero la ética busca más como la universalidad de los valores, a diferencia de la teología. Y bueno, esas son todas las materias con las que se relaciona la ética, o al menos todas las que nos plantea Blackboard. Espero haber sido claro. Recordemos que la ética es una rama de la filosofía.
que parte de la filosofía, igual que la metafísica, igual que muchas otras materias como la teología incluso o la pedagogía, incluso la sociología, la mayoría parten de la filosofía. Entonces tenemos a la filosofía como ciencia madre y posteriormente una serie de ramas que se desprenden de la misma y que se interconectan en ciertos puntos, entre ellos la psicología, la metafísica, la teología, la pedagogía, el derecho y la sociología. Ah, la economía, era la que me faltaba, muy bien. Entonces, eso es todo de mi parte, muchachos, espero que el tema ha sido claro. Nos vemos en clase la próxima clase. Nos vemos en clase, disfruten su tiempo libre, aprovechenlo, recuerden que hay que hacer un reporte de este video con las características que previamente ya les haya dado. Muchas gracias y nos vemos.